Columna corta, rápida y fugaz de Cami Hurfes, licenciada en psicología y sexóloga de clínica. Te juro que es la primera vez que me pasa. Claro, es el subtítulo, te juro, la primera vez que me pasa. Exactamente. Pero esa es cuando no se te para. Bueno, No, pero podría también. aplicar. Porque yo tengo un amigo que le pasó y dijo, te juro que es la primera vez que me pasa. Buenas. Buenas, Cami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camila? Temática Bien. de hoy, eyaculación precoz. Eyaculación precoz. Capaz que no es la primera vez que me pasa, combinado con es que me gusta mucho. Es que yo siento mucho. Claro. Que tengo Pero mucha qué momento, sensibilidad. qué momento ese, ¿no? Qué momento ese que... Qué momento. Ya está. Ya está. Y a veces besito y ya está. Ah, eso sí que ya Pará. es complicado. Me contó una amiga. Hablemos de grados de eyaculación precoz, porque justo, claro, hay casos dramáticos. Muy, sí. Porque si me decís eso del beso, el tipo, te tocas así, ¡ah! Es que a veces es. Pará, hipersensible. Ahora profundizamos, ¿no? Pero a veces es tal la ansiedad Claro. de ese momento, tanta expectativa. Y esto es lo curioso, cuando uno va a un lugar pensando en esto de tener que rendir, piensa en ir a un examen. ¿Y qué es lo Fede primero hace que poco quieres dio el hacer? examen teórico de manejo. Exacto. Bien, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Sacátelo encima, lo más rápido posible. A, B, sí, 2. Chao, me voy. Para si por ahí terminar, perdí. cerrar y fumarte un pucho y que termine eso. Exacto. Sí. Me fumo un Entonces, mientras más uno tiene ganas de que no pase y más fijado está, y más antes quiero que en realidad termine de alguna manera, no la eyaculación, pero el encuentro. El porque evento ese. me pone tan nervioso, menos voy a tener ese Sí, control. pero pará, porque yo te sigo siempre, Cami, Yo también. sigo todas tus columnas, y hemos concordado de que esa ansiedad puede jugarte en contra en el tema de que no funcione el amigo. Bien. Pero acá en este caso está funcionando y está funcionando. Está así, un soldado pronto para la batalla. Está tan pronto. Está tan pronto que tiró el balinazo, tiró la bomba, la tiró antes de tiempo. Imagínate que Tom Hanks en Salvando al Soldado Ryan se hubiese bajado corriendo por la playa de Mahua y hubiese corrido para adelante. Claro. Marchaba el segundo. Claro, exacto. El tema es esto que traíamos. Es como ir a un cumpleaños y que se soplen las velitas apenas llegas. Mi sueño. ¿Está? Claro. Mi sueño. El tema que en la compañía no es tanto. Entonces, Pero pará, porque hay varios tipos de eyaculación Vamos, precoz. Porque, vos podés pasar ese momento de la primera vez rápidamente y después puede haber la segunda que sea mágica, o te puede pasar recurrentemente. bien, vamos a empezar entonces. ¿Cuánto ustedes creen que es la prevalencia a nivel mundial de eyaculadores precoces? Bueno. Para mí mucha. Bien, tiren números. Buen porcentaje. Bastante más o menos, ¿puede ser? Bastante más o menos. Bien. Te contagié. Porcentaje. Pará, Cami. Eh, La prevalencia es si yo una vez fui y dejé de serlo, o si una vez fui y puedo volver a hacerlo. No, La prevalencia- ¿Soy parte de los eyaculadores precoces o de No, qué son? hablamos de eyaculares precoces constituidos, ¿está? Cuando Bien. se instaló. Yo te voy a contestar que como se contestaría Yamandu Orsi. Puede ser mucha o puede ser poca. Bien. Para mí, si está instalado, o sea, que siempre te pase siempre, Sí. no, bajo. Para mí, ¿sabes por qué? Para mí un 20%. 20% es 20% es altísimo. altísimo. ¿Sí? A nivel mundial, todas las personas con Voy- pene. Imagínate que sos una mujer y salís con 10 tipos y con, ponele, 2 eyaculadores precoces. Dos que no se le dos paran, no se le claro. para. Bueno, pero para. Uno Es un desastre. Uno Lo le que sufrimos gusta las mujeres. Eso que por lo ser- meen. O sea, Eso por ser, no hay Esa- que ser esa es la tan realidad. falocentrista. Bien. Eso mismo. Bien. por eso las mujeres se avisan cuando están en la casa del loco y dicen, estoy bien, está todo ok, ¿no? Sí, está todo ok menos el asunto, pero está todo ok. Bien. Entre 25 y 35% a nivel mundial. Es mucho. Constituido. Es mucho. Es mucho. ¿Está? Vamos a ponernos serios. Vamos a empezar Sí. a desarmar esto. ¿Hay un día de la eyaculación precoz? No hay un día, pero debería de haberlo. Porque preguntó Carolina Cose. Sí. Si hay Ajá. un día, porque ella está. Sí. Tendría que ser el 21 de junio, que es el día más corto del año. Una Espectacular. horita, o sea, 5 minutos, un Porque minuto. viste que está con esta cosa performática de pintar el Palacio Legislativo De- el día de la osteoporosis, el día de Bueno, la. voy a decir una cosa. Está Tendría que pintar Maxi, blanco. JC, Sí. Sebastián, yo, Fede Castillo, Ito que está Gachi, por ahí. Pachi. No, está Sí. Negro Angelillo, tengo 7. Pablo Lecueder, los de Nissan que están acá El abajo Pelu. somos 10. El Pelu. Y uno de Nissan acá abajo somos 10. Dale, De acá chicos. hay 3 y medio que son precoces. eyaculares precoces. Dale, saquen las cartelas. Den la cara Dale. que los va a Los entrevistar tengo, Cami. los tengo a los tres. Dale. Dale que nos encontramos. Bien. Precoz,
prematura, que el nombre prematura a mí no me gusta, pero también se dice prematura, se puede encontrar como prematura. Sí. Rápida también. Lo mejor es precoz, porque es como el nombre clínico, por decirlo de alguna manera. Bien. Esto, como decíamos en chiste, me pasó porque me gustaba mucho, me pasó porque sentía mucho. Está esta prevalencia entre 25 y 35%. ¿Qué pasa con la eyaculación precoz? Históricamente, los tiempos en la eyaculación no era un tema muy relevante. ¿Por qué? Claro. Porque culturalmente fue cambiando a lo que vamos al encuentro sexual. El Claro. placer se instaló. El placer es algo importante que hay que tener en cuenta y que hay que fijarse. La mujer también en esto de hacerse más presente en el encuentro sexual y también una reivindicación por el placer de la mujer también tiene mucho que ver en esto de los tiempos. ¿Por qué? Yo, hombre, iba a un encuentro sexual, listo, a penetrar, terminó. Me saco las ganas. Y es más, capaz que era hasta, che, mirá qué rápido cago, mirá qué capito que soy. Soy el más rápido del oeste. Mirá cuánta virilidad yo tengo que en poquito tiempo yo logro esto. Pero ahí estamos hablando, sigo, 17, Estamos hablando hace 16. Sí. Pero esto No, de, está bien, de claro. los cambios culturales Claro, que tienen que claro, ver con claro. lo que es el placer, lo que es la mujer. Hablo de mujer medio heterocéntrico, pero en lo que es la mujer también instalando su placer, en la preocupación un poco por el placer del que tengo al lado. Ahí es que empiezan a ver como estas problemáticas respecto a los tiempos, tanto en precoz, que es el tema de hoy, como podemos tener otro día retardada, que es cuando viene lento. Bien. Porque tenemos la que es rápida, pero también tenemos la que es lenta. Eso le pasó a un amigo también. Bien. Y el tema es que casi, no le voy a decir el 100%, pero el 80% de los hombres, personas con pene que inician su actividad sexual, tienen un grado de precocidad. Por estas primeras veces que uno no sabe y uno prueba y uno va para un lado y uno va para el otro. No conoce tanto los tiempos del... Claro, del tener referencia, Claro, obvio, ¿no sabes? obvio. Y a medida que pasan los tiempos, uno va como generando ese abanico de sensaciones y va ampliando esa situación. Y además, también depende con la pareja que estés, ¿no? Porque van acompasando los tiempos. Ahí Claro. va. Y ahí está el tema. En soledad, en realidad, los tiempos no tienen ninguna preocupación. A mí no me cambia. Si yo estoy masturbándome, me demora 1 minuto, 2, 3, 4, Claro. 5, porque estoy solo y no pasa nada. Bien. El tema es cuando entra otra persona en la escena. Perfecto. Y ahí es el tema cuando esto que dije se constituye, se termina construyendo y marcando de alguna manera. Y yo le digo problema, obviamente que está catalogado como una disfunción, están los manuales, todo, pero le digo problema por el hecho que se va construyendo a lo largo de la vida sexual de la persona. No es que yo nazco con eyaculación precoz y es algo que no voy a poder trabajar en mi vida. Ujú. Se va constituyendo y se va como afianzando cada vez más. Y es un problema que se puede solucionar. Y por eso le decimos problema y no disfunción tan capaz que catalogadamente para que sea más leve la situación de entender Ok. que se puede trabajar en esto. ¿Tá? El gran tema, más allá que ahora vemos qué es precoz, cómo categorizamos esto de la precocidad, son los mandatos culturales, que allá por también nombraron esto de somos muy cotocentristas y somos muy falocentristas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a un encuentro sexual, el cual tenemos en cuenta que empieza cuando el pene se erecta y termina cuando el pene se baja, y claro, no es, si dura 1 minuto es un problema. Claro. Ese es el tema. Porque si nosotros saldríamos un poco de ese coitocentrismo, de ese falocentrismo, de que el pene es el que rige toda la situación sexual, no pasaría nada si duraría 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o el tiempo que sea. Cuando decís coito es por penetración. Penetración. Ok. Sí. Entonces, somos bastante coitocentristas en esto de que vamos al encuentro pensando en ese pene erecto, que es muchas veces el que rige un poco toda la actividad sexual. Claro. Le ponemos un montón de presión a esta persona con pene, este varón, de que tiene que tener ese pene erecto porque es el encargado de darme placer. Entonces también en este cambio cultural hay que poner más hincapié en esto. Les sorprendería que en realidad yo creo que por la experiencia son muchas más, las mujeres son mucho más coitocentristas incluso que los varones. En esto de que los varones sí buscan capaz a veces otras alternativas en estos casos, por ejemplo, pero las mujeres quieren ese pene erecto para poder ser penetradas. Claro, ok. Es como mucho más la demanda. Y cuando sumamos la demanda de la mujer también, menos vamos a poder durar en ese sentido. Ahí está la presión, ¿no? Ahí está la presión. Esto de que el varón es el proveedor del placer, el varón con ese pene es el que tiene que hacer que el acto dure. Empezamos cuando sucede la tumescencia y termina cuando sucede la eyaculación. Entonces, Sí. bueno, entonces estamos destinados a cuánto dura este pene. Claro. No tenemos otras alternativas. Claro. Y ahí cuando matamos a esa persona, matamos a ese pene literalmente, porque le estamos poniendo mucha presión. Bien. Lo mejor es no sentir presión, ¿verdad? Lo mejor es no sentir presión. Aplica todo, aplica la vida, ¿sabes? A Marcelo Bielsa también le aplica eso. A todo. Bien, entonces, pregunta para todos. Preguntita acá en la del sala. A todos millón. los hombres. A ver, ¿Qué es ser Contesten de precoz? verdad. ¿Qué es ser precoz? 5 minutos. Bien. No, ¿Tiempo? mentira. Vamos, cada uno dice lo que quiere. Tiempo. Para mí, precoz
es, bueno, eso que dijiste vos, que eso es dramático, es te doy un beso y pack, no, eso es un montón. Eso seguro. Bien. Precoces. Pero- A ver. Una vez penetrado 1 minuto, Ok. 30 segundos, precoz. Para mí, Bien. precoces no cumplir con las expectativas del otro. Bien. No, para mí es no Acá se cumplir. fija. Bueno, Mirá, pero mirá y es lo mirá el mismo que te dije concepto yo. te voy a Va, no tirar. sé, yo dije lo mío. Ah, Mirá el concepto que te voy a tirar. A Es cuando vos no te podés concentrar en disfrutar porque se te va todo. Se termina la película. Entonces tenés que estar pensando en la alineación de Uruguay 2010. Sí, o en el pastel de carne de tu abuela. Claro, y no estás disfrutando para Porque no. estás concentrado para no eyacular. 100%. ¿Cuál es la alineación de Uruguay 2010, el partido contra Ghana? Muslera. No te jodas. Amo que la tengo. Se lo sabe de memoria. Bien. ¿Algo más por ahí? Estamos bien. 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 Está interesante esto que trajeron ustedes porque hay tantos criterios, obviamente Claro. hay un consenso, pero hay criterios en esto de lo que es la precocidad, hay criterios respecto al tiempo, en esto de cuántos minutos, hay criterios respecto a las embestidas pélvicas, en esto que hablamos la vez pasada, cuántas penetras, Pará. cuántos Que te quede un movimientos. Garmin para que te mida eso. Hay criterio respecto al placer de la otra persona y hay criterio también respecto a la falta de control, que eso es lo principal, en realidad Claro. lo que tienen en común todo lo que son las Pero definiciones. eyacular no es una pérdida de control también. Sí, pero en realidad la eyaculación es un reflejo que viene dado a partir, generalmente, no siempre está asociado, pero generalmente a partir del orgasmo. El gran problema que tenemos es que nosotros vamos a un encuentro sexual a buscar el orgasmo. Entonces, si bajamos a buscar el orgasmo, indirectamente vamos a tener la eyaculación. Bien. ¿Tá? Ahora vamos a hablar esto de eyaculación, punto de no retorno y inminencia eyaculatoria, que son 3 pasos a tener en cuenta Bien. en este tema. Pero en esto de que es precoz, vamos primero a esto de la satisfacción de la pareja. Era algo que se medía antes en esto de, bueno, es esa persona que no tiene esa capacidad de controlar esa eyaculación y que no puede consensuar lo que es la satisfacción de la pareja. Bien, ese criterio está. Por otro lado, tenemos el criterio temporal, ¿está? Antes se usaba esto de las embestidas pélvicas, de 10 a 15 embestidas pélvicas. embestidas pélvicas. Sí. O sea, tú... Págate, págate. El puente de Exactamente. glúteo, sí. ¿Cuánto es ¿tá? eso? 10 a 15. ¿Qué? Embestidas pélvicas. ¿Es lo normal? No, No, se es catalogaba precoz. como precoz. Está ¿tá? ok. Hoy en día no se usa ese criterio, pero Cami, en su perdón. momento sí. Te hago una pregunta. ¿Eso es a nivel pareja, estás hablando? Estamos hablando a nivel encuentro. Claro. Muy heteronormativo, hombre-mujer. Claro. ¿tá? Ahí va. ¿Tá? Estamos hablando como en esos Claro, porque criterios. en pareja, cuando estás, yo qué sé, mucho tiempo, ya después como que no te pasa mucho eso, ¿no? La precocidad, Sí. en teoría no, pero si vos tenés esta tendencia, esos hábitos en general masturbatorios o eyaculatorios, quizás sí. Capaz que sí. El tema, como siempre, es si se constituye como un problema o no. Porque capaz que no sentás un problema para vos y para tu pareja y está perfecto. No pasa nada. Claro, sí. Duras 1 minuto, 2 o 0, no pasa nada porque encuentran la forma de encontrar placer y está todo bien. Porque claro, otra cosa es cuando estás en pareja, te separás y empezás a salir y ahí te juntás Y con ahí- la primera que te juntás. tengo que sí, dejar de ser precoz, Soy loco. precoz, digo. Te capaz. diste cuenta que eras precoz al final. Tengo que dejar de ser precoz. Y capaz que no, capaz que porque estaba recaliente. Claro, capaz que era porque estabas sintiendo mucho, como Claro. se dice. Puede ser, pero ahora vamos a entender eso que es sentir mucho. Me encanta. Bien. En tiempos, dijiste 5 y después dijiste 1. El criterio es 1. Bien. Se habla de eyaculación precoz a esa eyaculación que sucede en el momento de el coito, en previo o máximo 1 Porque minuto, además, 1 minuto. luego de esa penetración. Pobre mujer, ¿no? 1 minuto. Para, dice, para, claro. para, Dice, ¿qué? ¿Y flaco? ¿Qué pasó? Bien. Y en esto, la falta de control, que eso es lo más importante, es que todos estos criterios, más allá de sea la satisfacción, de embestidas pélvicas o lo que sea, lo que hablamos específicamente es esto de el no control, la falta de control del varón respecto al momento que decide o quiere tener esa eyaculación. Entonces, ¿qué es la eyaculación precoz? Es esta incapacidad de la persona con pene de no poder sentir esas sensaciones propioceptivas previo a lo que es la eyaculación. Ok, la pérdida de control. La pérdida de Bridgestone. control de lo que es el reflejo eyaculatorio. Bien. Antes de, ¿cómo se dice? Apretar el gatillo. Bien. ¿Ah? Pull the Yo no trigger. puedo controlar cuando yo quiero apretar el gatillo. Y una vez que el gatillo está apretado, el punto de no retorno ya no hay vuelta atrás. Esa es la realidad. ¿Tá? Se tienen en cuenta varias cosas como todos los problemáticas que tienen que ver a nivel sexual, 6 meses de duración, lo que tiene que ver que no sea a través de otra medicación o otro malestar, consumo de sustancias.
tenemos que tener en cuenta cuánto es el tiempo de estimulación que tiene esta persona, tenemos que tener en cuenta la edad de la persona, tenemos que tener en cuenta si son sus primeros encuentros sexuales como traían o es una persona que ya viene teniendo actividad sexual en general, y se tiene que tener en cuenta la frecuencia sexual que tiene el individuo. All right. ¿Está? Y obviamente, esto que comentamos un poco, el malestar que genera. ¿Está? Claro. Porque hay gente que puede tener una eyaculación precoz y tenerla toda la vida y que no le genera ningún tipo de malestar y está perfecto. Y su función sexual funciona y tiene pareja, tiene muchas parejas o pocas y se encarga de encontrar su disfrute de estas maneras y está bárbaro. El tema es cuando aparece otra persona en escena y cuando tenemos que empezar a jugar de dos y el minuto, y bueno, es poco ese minuto. Es poquito Bien. el minuto. ¿Está? Pero si el minuto es poco, pero después viene otro, Bien. como diciéndole. No, pero me pasa pasó que- esto, pero dame 5 que, Claro, que exacto. soy un cemental en el Exacto. próximo. Bueno, Exacto. Pero capaz que demorás un poco en que todo vuelva Sí. a ponerse duro, Sí, ¿verdad? Obviamente, en lo que es la resolución y los tiempos refractarios luego para poder tener una nueva Sí. erección. Y la realidad, no sé si les ha pasado o les pasó a un amigo, esto de, bueno, tengo uno, duró poco, pero puedo tener otro, después puedo tener Sí. otro. Yo tengo esa habilidad de poder tener varios, pero son todos cortitos. La realidad es que esa persona que vos creés que, wow, tuvimos 5 polvos en una noche, wow, qué divino, en realidad es un eyaculador precoz, escondido en esto de tener muchas veces, pero todos son muy cortitos. ¿Está? Entonces, capaz que el pensar va en, podemos capaz que congeniar todo esto y no ir en búsqueda de ese orgasmo y pensar en tener un encuentro sexual mucho más largo, mucho más disfrutable, mucho más en busca del placer, en otras sensaciones que no tenga que ver con esto de ir y alcanzar eso. Capaz que Sting En vez de- era un eyaculador precoz y no eras que le gustaba hacer tantra. No, o sea, sí, pero también la gente que hace tantra tiene esa habilidad de poder o tener antes o después esa eyaculación porque tiene como todo ese proceso del placer, Ok. como por otro lado no tiene tanto que ver con la eyaculación porque no buscan la eyaculación, buscan ese orgasmo pero no la eyaculación. Un que son orgasmo cosas que no diferentes. sea con eyaculación. Con eyaculación, exactamente. Bien, entonces en esto de la falta de control, que es lo principal, y un poco esto de los criterios que decíamos, además de categorizar esto de los tiempos y un montón de cosas, tenemos que categorizar si es generalizado o situacional, es decir, si me pasa siempre o me pasó una vez porque me gustaba mucho esta persona. Tenemos que categorizar si es leve, moderada o grave en esto de cuánto malestar le genera al individuo. Y tenemos que categorizar si es de toda la vida o es adquirida. O sea, Bien. me pasó algo que a partir de ese momento yo empecé a tener esto o nací desde el momento que pensé a tener mi vida sexual activa. Es este modo. Eso lo tiene que saber el individuo. el individuo a la hora de ir a la consulta. 100%. Claro. Antes yo, en esto de preguntas, son cosas que se preguntan. Bien. ¿tá? Y tenemos dos categorías. La anteporta, el eyaculador precoz anteporta, es decir, antes de poder tener la habilidad de penetrar, y el que sucede luego de la penetración. En el anteporta tenemos eyaculador en beso, eyaculador en sexo oral, eyaculador en masturbación y eyaculador en rozamiento. ¿tá? Tenemos como... El sí, de rozamiento es un hijo de puta. sucede... Perdón que lo diga. En el 104. Y piensen, Claro, exacto. piensen el malestar que le puede llegar a generar a la persona que se da Sí, un beso totalmente. con alguien. Más capaz que uno piensa, pero eso me pasaba cuando era pendejo. Pasa, ¿está? Te puede pasar, Te digo. puede pasar de estar en una situación y que darte un beso con una persona o que te rocen el genital y uno ya apretó el gatillo y ya no hay vuelta atrás. Pull the trigger. ¿Está? Sí. Y se cortó en 2 segundos. En una escena de American Pie me acuerdo que Sí, en American Pie hay todo. Le dan un beso y... Pasó Pelo Pereira, preguntó si lo estaban llamando. Bien. Y después tenemos el eyaculador que, en esto que decíamos, el minuto, una vez que penetró, menos de un minuto o un minuto a reventar. Que se ríe del roce, ¿no? Que sí, se cree que es un capítulo. Sí, claro. Bien, lo que tiene en común, como dijimos, esta habilidad del no control voluntario de la eyaculación. ¿Está? ¿Qué pasa en A estas ver. personas de por qué sucede todo esto? ¿Tá? ¿Puede haber algunos elementos orgánicos? Sí, puede haber. Sí, siempre es importante. Si uno viene a la consulta, nosotros siempre, en caso de que creamos un examen necesario. de sangre, etcétera. Exacto. Derivamos urólogo. En caso de mujer, derivamos a ginecólogo si es necesario. O un médico sexólogo, entre otras cosas, para descartar algunos elementos. Pero en realidad, que muchas veces lo que tiene que ver con la eyaculación precoz es 100% carga mental. Claro. ¿Tá? Es carga mental. Hay una frase muy conocida en el mundo de la sexología que es: la ansiedad es amiga de la precocidad. Mira, Entonces, si yo voy en la encuentro ansiedad sexual, y el estrés te pega para la ciática, para la caída de pelo, para la precocidad, para todo, ¿no? Bien. todo.
Entonces, si Qué yo voy a mala un enemiga encuentro... que es la ansiedad. Es muy mala. ¿Se acuerdan Es que mala hicimos una consejera. columna de ansiedad, estrés Claro. y sexualidad? Sí. Entonces, mientras más expectativas, mientras más ganas yo tengo en un encuentro, es verdad que menos va a durar mi erección, sí, pero podemos hacer cosas al respecto. ¿Tá? Tanta expectativa que yo tengo, tanta fijación que yo voy en este encuentro de querer terminar lo antes posible. Tenés que pensar en tu abuela. Ya está. Bien, pero eso, ¿sabes qué? Eso capaz que funciona una vez. La segunda vez... Pero el tema es la primera Capaz vez que- nomás. Sí, pero si sucede una vez, hay mucha idea de que pueda llegar a suceder otra vez Ok. si yo no hago nada para intentar de rever esa situación. Bien. Las estrategias de pensar en la abuela, pensar en el equipo de fútbol, pensar en cosas feas, La receta del guiso. pensar en receta de guiso, les sorprendería, pero ponerse anestesia en Eso te iba a decir. tópico. Hay preservativos que tienen. Sí, Efecto retardante. Efecto Sí. retardante, eso es malo, ¿está? Te queda el pito bobo. Imagínense si ese efecto retardante. Sí, escondete. Se fue solo. Ese efecto retardante llega al clítoris. No, podés salir, Dale, salí. Imagínense si ese efecto retardante o ese de. ¿Cómo se llama? Sí, no sé. Anestesia. Ese efecto anestésico llega al clítoris y yo soy eyaculador precoz. O sea, la mujer va a tardar mucho más y el hombre, o sea, no. Ah, porque le afecta a la mujer también. Y si imagínate, yo me pongo anestesia en la punta del pene para intentar de tener menos sensación, para que no llegar tan rápido al orgasmo, y ese pene toca el clítoris y la mujer va a llegar más lento todavía, yo voy a estar nervioso. El efecto anestesia no sé si tanto va a funcionar y la mujer no va a llegar nunca. O sea, desastre. Viagra. ¿Ah? Perdón. No, porque el pene está erecto. No, el tema no. es que eyacula rápido. O sea, ese es el tema. Viagra es una mala palabra para Cami. Bien. Otros elementos que se usan, doble preservativo. No se pongan doble preservativo. hay más riesgo- doble preservativo. hay más riesgo que se rompa, más riesgo Claro. de ITS, no es la manera, ¿está? La realidad es que todas esas técnicas son técnicas que se utilizan, capaz que funciona una vez, pero después es como la vía la vía fácil, quizás, para poder intentar de trabajar en este tema. ¿Pero ¿tá? doble preservativo? Sí. ¿Qué efecto te hace? Nada, Como supuestamente Batman, sentís Batman del menos. 90, que se mueve así. No, porque supuestamente sentís menos. Entonces, con uno sentís menos, con dos sentís menos y tu efecto eyaculatorio va a ser luego. ¿tá? Entonces, hablamos que son personas muy ansiosas, generalmente. Hablamos son personas que no controlan, no tienen esa capacidad de control del reflejo eyaculatorio. Hablamos que la eyaculación es un reflejo que viene en consecuencia generalmente del orgasmo, ¿tá? El problema está en que vamos a los encuentros sexuales a buscar el orgasmo y tendríamos que ir a buscar el placer o Claro. esto del disfrutar. En sí Bien. mismo como disfrutar el viaje y no ir directamente a buscar el paisaje. o Como el disfr- maestro. Son proyectos. Bueno, en esto de El camino de la recompensa. disfrutar el Enjoy the cumpleañito, ride. disfrutar cuando vienen los panchitos, disfrutar cuando viene la papita y no pensar directamente Los en la torta. panchitos. ¿tá? Lo importante La no es llegar, lo piñata. importante es el camino. Lo importante es el camino, ¿está? Son personas que generalmente han tenido una modalidad eyaculatoria adolescente muy marcada y que quedó esa modalidad eyaculatoria muy estandarizada en esa persona. Claro. Calmate, pendejo. Esas personas que cuando eras adolescente te tenías que masturbar rápido porque tocaba la puerta tu vieja, porque ¿Qué estás haciendo compartías el cuarto, había un solo baño y tenías que bañarte rapidísimo y generalmente los chicos se masturban en la ducha, entonces Sí. esto de hacerlo rápido, cuartos compartidos, la duchaja, la famosa duchaja. La culpa siempre de los padres, al final. Sí, Sí, pero sí. eso, yo soy Desde psicóloga, Freud en adelante. todo es la culpa de los padres. Mirá la cita que te metieron ahí abajo, Cami, es Así espectacular. Está perfecto. Divino, divino. Espectacular. Entonces, individuos que no había privacidad, que tenían estas frecuencias masturbatorias muy rápido, de todo, hacerlo para acabar, hacerlo como descarga, hacerlo para, en vez de, no sé, Capaz que es momento que te vayas a vivir solo, ¿no? capaz que es momento que empieces a disfrutar más de esta soledad, de poder encontrar el momento de hacer la masturbación y no pensar en esta modalidad eyaculatoria, pim pum pam, nos vamos y termina. ¿Solo los hombres ¿Ah? son precoces? Sí. La La realidad mujer que es sí. multiorgásmica. La mujer puede tener muchos orgasmos, entonces en esto de que capaz que sí tengo un orgasmo antes de lo que yo esperaba respecto a mi pareja, pero después puedo tener otro. Claro. Y también, Una para la mujer, loco. La realidad que en estadística, el proceso de excitación de la mujer es mucho más complejo. Entonces, hay muchas más mujeres que no tienen orgasmos o que demoran mucho más en alcanzar un orgasmo de hombres que tienen eyaculación retardada, por ejemplo. Claro. O sea, que es como la contracara de esto. Claro. Bien, hablamos de de estas personas con esta modalidad eyaculatoria tanto adolescente y hablamos también de estas personas que tienen un consumo de pornografía, la pornografía siempre es la peor enemiga de todos y de todas, que tienen este consumo de pornografía que la pornografía es rápida, es dura, es robusta, es como ir a buscar eso, ir Bien. a buscar el punto final. Y la vida no es así. Entonces tendríamos que tener en cuenta como estos aspectos y esto que decíamos del no pensar en el equipo de fútbol y todos esos elementos, porque la verdad no es la herramienta. Vamos a
¿Tirar esperanzas? Sí, esto. Vamos a dar esperanzas. ¿Expectativas? No, dar esperanzas a todas estas personas que se Sí. sienten identificadas por Para mí lo más cualquier cosa. importante es que no están solos, sino que un 35% de 100, 25, ¿no? Bien, entre 25 y 35% ok. más o menos. 30 son Sí. eyaculaciones precoces, así Sí. que tranquilos. Eso en primer lugar. Así que en la radio hay 3 precoces. Sí, hay tres que precoces. el Seba Sandoval los tiene identificados. Bien, después se va pasadamente, yo le mando un mensajito para que lleguen a la consulta. Bien, en primer lugar, en esto de no Seguro trata- el de Nissan, ¿no? No tratan. Sí, seguro que ninguno de ustedes. Obvio que ninguno de ustedes, chicos. Ninguno. Obvio. Respecto al tratamiento, en esto Sí. para dar esperanzas y para pensar en positivo, la habilidad eyaculatoria se entrena. ¿Tá? Es un elemento que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo. En el Es- Biguá no hay clase de si eso. bueno, en el consultorio sí. Entonces, si nosotros no sentimos que tenemos el control eyaculatorio, podemos entrenarlo, podemos reaprender esta habilidad masturbatoria para poder tener esta habilidad adquirida de Bien. saber cómo reconocer, que esto es lo importante, lo que se trabaja en consulta, que es el trabajar en reconocer el momento de la inminencia eyaculatoria. Y no es imposible, ¿no? Así como no es imposible con una 10K, se puede entrenar la eyaculación. Eso, Se ¿qué puede- haces? se Estoy entrena. yendo a entrenar mi habilidad Es que eyaculatoria. exactamente. ¿Me das unos 10 minutos que vuelvo? Y es un tratamiento, capaz que en 6 meses cada 15 días, o un poco más, 8 meses quizás, y una buena adherencia, realmente Es bueno sucede. también como para Ah. cancelar ¿A dónde reuniones. ¿A dónde vas, Claro, amor? exacto. A entrenar la eyaculación precoz. No. Todo por vos. Sí, sí, sí. Mira, hoy un no poco puedo. sí, A un esa poco hora no. voy a estar entrenando mi habilidad eyaculatoria. Perdón, diputado, pero no puedo atender. la premisa es que todas las personas con pene tienen la capacidad de controlar su eyaculación. ¿Tá? Bien. Esto para todos los que están No todo escuchando. está perdido. ¿Tá? Exactamente, ¿está? Control voluntario. Tenemos como 4 etapas. Tenemos la excitación, tenemos la inminencia eyaculatoria, tenemos el punto de no retorno y tenemos Uy, me encanta el punto de no retorno. ¿Cuál es? la eyaculación en sí misma. ¿Está? Entonces, estamos en la excitación. Excitación. No tenemos pueden volver para atrás. la eminencia eyaculatoria, que es esto. Bueno, Se viene, se viene, se va viene, a se viene, se suceder. viene, se viene. Después tenemos el punto de no retorno, que es cuando aprieto el gatillo. ¿Tá? Pull the trigger. Exactamente. El entrenamiento va en poder reconocer la inminencia ejaculatoria. Entonces, Claro. cuando yo reconozco este punto previo al punto de no retorno, pero el punto de no retorno, Claro. como dice el nombre, no hay Abuela, manera. abuela. Mi abuela en bola. Pero cuando ya sucede el punto de no retorno, la abuela no funciona. Porque ya apreté el gatillo No, y la ya bala sé, va. pero la eminencia eyaculatoria sí. Vos ahí pensás en Pero lo que te está- Sanguinetti. Yo te reto. Pensás en la ceja de Sanguinetti. Pero lo que te está diciendo Cami es que justamente disfrutes el placer, no que pienses en Ah. Sanguinetti. Exactamente. Bueno, pero- ¿tá? El entrenamiento va en poder reconocer ese momento de esa eminencia eyaculatoria para poder entrenarnos y decir, está por llegar, genial, lo voy a Bien, tranquilizar, pum, se fue. voy a seguir por otros lados y después voy a poder volver a esto cuando yo quiera. ¿tá? Y la verdad que el tratamiento es recontra efectivo y se recontra trabaja. Es más, le comenté a los chicos, justo me llegó una persona al consultorio con esta problemática y por eso también traje esto para volver a repasar todo esto Claro. y Está volver perfecto, sí. a tirar estas esperanzas de alguna manera, ¿tá? Tenemos que, como decía, correr el foco, ¿tá? De lo que es ese pene y el tiempo de ese pene. Bien. Nadie puede ir al encuentro sexual pensando en ese orgasmo, nadie puede ir al encuentro sexual contando cronómetro cuánto tiempo estoy durando. 10 minutos. Esto hay que hacerlo rápido. Y Tenemos también que... quiero preguntarte, Cami, si Sí. esto hay que tomárselo como un poco más de con calma y no decir, bueno, tengo un problema que no lo tengo solución, ¿qué hago? Digo, ¿cómo te lo podés tomar en tu vida diaria? Porque te afecta, tu vida sexual. 100% te afecta. Creo Digo, que si estás en pareja y si no estás en pareja también. Eso, si estás en pareja, el rol de la pareja en el proceso de trabajo es sumamente importante. ¿tá? Sí. Tenemos parejas que pueden ser factores mantenedores, muchas veces de disfunciones, ¿tá? Porque están ahí presionando, están ahí diciendo, ¿cuándo vas a durar más? Y pues, bueno, vamos a tranquilizarnos. ¿tá? Tenemos que calmar la ansiedad, eso en primer lugar. Si vamos al encuentro focalizándonos, ¿se acuerdan cuando hablamos esto del círculo vicioso de las disfunciones sexuales? Sí. Mientras más foco yo le pongo, más voy a pensar en eso, menos voy a pensar en todas las perspectivas que tienen que Está bien. alrededor de lo que es el disfrute y más va a suceder esta situación. Claro. Entonces, calma, sabemos qué tratamientos, no busquemos alternativas como ponernos anestésicos en el pene, se los pido por favor, y hablemoslo. Ya hablarlo baja un montón la ansiedad. Claro. Esto en todos los aspectos que tiene que ver con la sexualidad y en general Sí. también. ¿tá? Ya poder hablarlo, ya traerlo a consulta, o mismo traerlo, charlarlo con un Exteriorizarlo, amigo, sí. ya baja un montón. Y esto de tenemos que reaprender nuestras creencias, tenemos que reaprender nuestras técnicas masturbatorias. ¿tá? Esto de ir al encuentro buscando 100% que un encuentro empiece cuando el pene se erecta y termine cuando el pene se baja. No, cambiemos las creencias, cambiemos la forma en la cual nos posicionamos, nos ponemos a disposición de un encuentro sexual. Bien. ¿tá? Se entrena la eyaculación, la habilidad eyaculatoria se entrena, ¿tá? Se trabaja, entonces calmemos ahí un poco esa ansiedad que nos lleva a pensar directamente en esta posibilidad de eyacular rápido.
Y no nos categoricemos con internet. No busquemos cuánto es el tiempo de eyaculación, entonces yo ya entro en esto, entonces yo ya tengo categoría. No, ¿está? Vayamos a consultar, vayamos a preguntar y sepamos que hay cosas para hacer, ¿está? Entonces, un poco de eso, calmemos las ansiedades y dejemos de consumir material pornográfico que es todo robusto, Violento, todo duro, sí. todo de ir al choque, ir mucho más a esto del placer y del viaje del disfrute.